tal? ¿Cómo están? Nuevamente Germán Meis, dándoles la bienvenida a esta charla titulada La Virgen de Guadalupe por aire, mar y tierra. Y bueno, tenemos un invitado realmente muy especial porque él es de Oviedo, que es la capital de Asturias, por si no sabían. Él es el maestro David Sánchez Sánchez. El maestro David es director de la Facultad de Humanidades de nuestra Casa de Estudios y del cuerpo académico histórico, del cuerpo académico Historia de México, UPAEP. Y pues nada, maestro David, me da mucho gusto poder recibirte en esta peregrinación virtual para toda nuestra comunidad UPAEP. Bienvenido. Pues muchas gracias por la invitación. Es un honor estar con ustedes un año más, tanto en lo físico cuando se puede como en lo virtual, estos momentos previos incluso a posiblemente el retorno físico de la peregrinación. Una gran iniciativa institucional que no solamente sirve para ir a dar gracias a quienes son creyentes o somos creyentes en una fe determinada, sino también para convivir, para que quien no sea creyente lo vea desde un punto de vista cultural, lo cual también enriquece las vidas de todos nosotros. Permítame, por favor, que les comparta presentación para proceder a este diálogo, esta peregrinación virtual, donde seguiremos los pasos de Guadalupe por aire, tierra y mar, más o menos en unos 30 minutos, por el tiempo que tenemos de sesión. Les comparto pantalla, por favor. Bien, pues bienvenidos. Comenzaremos justamente la presentación por el aire. ¿Qué vinculación puede tener la Virgen de Guadalupe en el concepto del aire y por qué esa temática singular y llamativa? Pues en el propio Nicamo Powa, en ese texto atribuido a Antonio Valeriano o otros eruditos de Tlatelolco del siglo XVI, una de las obras más excelsas de la literatura mundial, si lo queremos ver desde un punto de vista filológico, pero también espiritual, como un texto cosmogónico, pues nos dice el vínculo de que la Virgen de Guadalupe justamente llegó a la cumbre del cerrito, Juan Diego, y cuando lo vio a una doncella que allí estaba de pie, y la piedra y el risco en que estaba de pie como que lanzaba rayos. La cuestión es que no sabemos si en ese momento la advocación guadalupana estaba en un proceso de elevación o encima de ese risco. Pero sí, cuando se descubre el ayate guadalupano, algunos investigadores afirman que la imagen plasmada en el propio ayate de Juan Diego sería la propia imagen de la Virgen de Guadalupe elevada en un plano superior, mirando hacia los componentes que están en esa sala, hacia los agentes activos. Les recuerdo que es un componente de un concepto de una aparición que no podemos probar de un punto de vista científico, pero es un hecho espiritual, es un acto de fe. Lo que sí podemos probar es un acto de historicidad desde ese momento donde la evangelización comenzó a triunfar y no nos cabe duda a fecha de hoy. También desde el punto de vista aéreo, 1709, pues fíjense en esta obra de Arellano, donde vemos una imagen aérea de lo que sería el nuevo santuario de Guadalupe, su nueva casita sagrada después de esa inicial construida a pocos días del acontecimiento guadalupano. En ella una procesión de personas acompaña el sagrado original, voy a hacerles una ampliación, donde es escoltada, venerada y por tanto llevada, trasladada a su nueva casa sagrada. Otra vinculación aérea de la Virgen de Guadalupe. Viajamos a 1858, de las primeras fotografías, y México fue de los primeros países del mundo en incorporar la fotografía a su ciencia, pues justamente en esta vista aérea tenemos al fondo el cerro del Tepeyac, en esta obra de 1858 del francés Desiré Charnay, que sería la primera fotografía panorámica de Ciudad de México. También el primer correo aéreo en 1917 de México, independiente en esas épocas justamente vinculadas a inicios del siglo XX, pues fue un correo aéreo que sobrevoló el propio santuario de la Virgen de Guadalupe y él nos dejó como testimonio escrito. ¡Qué alegría! Y más adelante parece oír hacia atrás la serranía. México, el casería conocido de las torres, las cúpulas y aquí a mis pies la villa de Guadalupe, volando encima de la maravillosa Catedral de México. Es decir, entró ese primer correo aéreo por la villa de Guadalupe y, bueno, tampoco parece fuera de lugar porque recuerden que los bastones de gobierno virreinal se tomaban por muchos virreyes en el propio lugar de la villa de Guadalupe. Por tanto, un lugar especial y, como no, vinculado a la historia nacional de México también en este concepto aéreo. Aquí pueden ver ustedes fotografías que pueden consultar a nivel digital de esa basílica, esa colegiata por entonces de 1932 de la compañía mexicana de Aerofoto. Aquí ven algunas panorámicas que podrán ver en el repositorio con más tranquilidad. Y también en 1945, Segunda Guerra Mundial.
Tenemos testimonio del propio Batallón 201 de Aviación, que participó en la Guerra del Pacífico, en el sector de los aliados, donde la madre del piloto subteniente Raúl García Mercado, pues entregó un banderín de la Air Force de Texas Field, donde se bordó justamente el contenido guadalupano. Lo puso en una bandera nacional, convirtiéndolo en un banderín guadalupano del 201 con el lema "A la Señora Virgen de Guadalupe", del Escuadrón 201 de abril de 1945. Recuerden que no podía haber una vinculación oficial, espiritual, a un concepto de un batallón armado ya por entonces, pero a título personal, justamente los participantes de este escuadrón aéreo de combate tan significativo en la historia nacional tuvieron una proclamación a la Virgen de Guadalupe como protectora. Otro dato muy desconocido. De hecho, hemos hecho una posible reconstrucción hasta que un día podamos localizarlo, ojalá podamos encontrarlo, de ese posible banderín guadalupano del Escuadrón de Aviación de Combate de la Segunda Guerra Mundial. También en 1950, con motivo de la línea inaugural de Madrid-México, pues como pueden ver, se llevó una Virgen de Guadalupe para hacer ese hermanamiento de ambas orillas en el primer vuelo transoceánico de dicha compañía Iberia. No solamente eso, sino también desde 1954 las primeras flores que crecen en el Parque de Retiro de Madrid son llevadas por dicha compañía, como pueden ver, custodiadas de forma oficial y entregadas a la Basílica de Guadalupe. Recuerden que el Nicamo Pagua establecía que aquellas Xochitl Castela, aquellas flores castellanas serán las que tome Juan Diego y, por tanto, unas flores castellanas del propio Madrid viajan cada año a México y se hace una entrega oficial en esas primeras flores que brotan en el territorio de la península ibérica. Imágenes aéreas del año 68, de esa colección que os decía también de la zona de la villa, a la que la peregrinación pues llega cada año. Y también en 2009 el astronauta, también compañero, profesor José Hernández Moreno, en su viaje espacial, pues como ustedes bien saben, no se puede tener tampoco un vínculo espiritual en las acciones oficiales, pero a título personal se pueden llevar objetos. Por tanto, José Hernández llevó medallas guadalupanas como objetos personales, medallas de sus hijos, como objetos personales en ese viaje al espacio. Por tanto, Guadalupe también viajó a la Estación Espacial Internacional en el año 2009. Año 2016, ustedes bien saben que antes del lanzamiento de la TESSAT hubo otras pruebas satelitales en cuanto a otros tipos de, no un lanzamiento satelital mediante la NASA, sino otros tipos de lanzamientos con globos sonda, etcétera, y donde casualmente en el 2016, cuando ese ensayo, de los primeros ensayos de la universidad, pues retornó a la Tierra uno de esos pues, experimentos, casualmente llevé la fotografía aérea con la sombra en el suelo, a punto de tocar, pues casualmente, una casualidad muy poco conocida, pero casualmente cayó a los pies de un santuario, de una imagen de la Virgen de Guadalupe. Hay gente que dice que las casualidades no existen. Bueno, pues por lo menos una grata coincidencia que ese experimento que finalmente llegó a un proyecto exitoso en estos días con la NASA y la UPAEP, pues terminó también ante la Virgen de Guadalupe a modo de agradecimiento en ese globo sonda que se lanzó en ese año. Pasemos justamente al agua. Hemos visitado Guadalupe en componentes de conceptos aéreos y en el agua, pues, ¿qué podemos argumentar? En primer lugar, recuerden ese Valle de México, ese Mexictli-Xictlicó de la Fundación de México Tenochtitlan, posiblemente en 1325 o 1348, donde la caída de la Triple Alianza y el acontecimiento guadalupano van a ser los dos momentos especiales que pondrán las raíces al México futuro, al México de hoy, de nuestro presente, y por tanto significativos. Un lugar de agua. Pero con ello, pues vamos a pisar tierra. En este fotograma de la serie Hernán Cortés, que está actualmente en repositorios digitales, y claro, pues ese valle con ese agua dulce y ese agua justamente también salada, y donde el Tepeyac, ese cerro narigudo, era una prolongación de la parte de tierra próxima. Tenemos testimonio del traslado justamente del propio Ayate en embarcaciones, como pueden ver, custodiadas, es decir, con una vinculación acuática en un lugar donde las aguas siempre han sido totalmente importantes, como esta obra donde habla de ese primer posible milagro atribuido en cuanto al asentamiento,
al incidente o accidente de un indio que es saeteado de forma no voluntaria por algún compañero haciendo celebración de ese traslado. Por tanto, una vinculación también de esas aguas que también serán pedidas en cuanto al no crecimiento o al otorgamiento si hay sequía. Una Virgen de Guadalupe siempre vinculada a la parte también acuática. Pero también es el lugar de Tepeyac donde hay pues ese pocito donde desde tiempo antiguo nos dicen que ese agua es un agua de sanación, un agua manantial que brota en ese Tepeyac y donde incluso algunos testimonios como el famoso pirata Mike Phillips nos dice, y vi allí unos baños fríos que brotan a borbollones, dicen que han sanado a muchos, y lo dijo un pirata que se fijó también en la parte de los ornamentos de plata del entonces entorno del Tepeyac. Pero también el tornaviaje de Magallanes y Elcano, justamente del 19 al 22, va a abrir la oportunidad de que Guadalupe viaje por todos los océanos. ¿Pero de qué forma? Pues los tratados de Zaragoza y tratados de Tordesillas permitirán que los castellanos puedan tener gobernanza en ese territorio americano y hacia la zona de las Molucas y hacia la zona de las Filipinas. Y con ello el famoso tornaviaje, porque era posible viajar desde la zona de Veracruz hasta la zona de Europa y desde la zona justamente de Acapulco hasta la zona asiática. Y se había circunnavegado la Tierra, pero ¿cómo retornar desde la zona de Filipinas? Pues se encuentra en 1565 el famoso tornaviaje, una corriente en la parte sur de Japón, de Kuroshio-Kuroshibo, donde puedes retornar al continente americano desde la zona asiática. Y en ese tornaviaje también, vinculado a las aguas, estaba Guadalupe. Y es que en 1565, justamente, una de las embarcaciones, el famoso Patache San Lucas del capitán Arellano, tiene que regresar fortuitamente y se encomiendan a la Virgen de Guadalupe, expresando que llevarán su Patache, uno de sus mástiles, a la propia villa del Tepeyac, agradeciendo que salven sus vidas ante una inclemencia de una gran tormenta. Por ello, será el primer testimonio del famoso tornaviaje de la zona de Asia hacia la zona americana y donde se encomiendan tempranamente 1565 a la Virgen de Guadalupe Tepeyac. Después, el famoso viaje de Legazpi y Urdaneta, conocido por todos nosotros. Así, y Esplujo, Nuestra Señora, que arribó el navío y vela mayor se hizo pedazos, y la cebadera, y bonetas que dentro estaban las que llevó el mar. Quedábamos perdidos. Prometimos a Nuestra Señora de llevarle el papagio a su casa de Guadalupe de México, porque no había en el navío más que este. Otras vinculaciones en la propia Basílica de Guadalupe, en el entorno, a fecha de hoy, nos hablan de otros naufragios. Otros naufragios vinculados al puerto de Veracruz, donde se encomendaron ante esas dificultades acuáticas a la Virgen de Guadalupe para su protección. Y es que Urdaneta, también en el siglo XVI, rápidamente extendió la devoción guadalupana hacia la zona de Filipinas. Por tanto, comenzarán también las representaciones de imágenes guadalupanas conocidas como esas vírgenes de marfil, tan llamativas como esta que ven de la escuela filipina de siglos posteriores. Pero comenzará la Virgen de Guadalupe a viajar hacia Asia y también hacia el continente americano, hacia el continente europeo desde el continente americano. Incluso hemos conmemorado hace pocos días la batalla de Lepanto, esa batalla de Lepanto en 1571, pues puede que tengamos testimonio, estamos en investigación todavía, en que en una de las embarcaciones capitanas, la de Andrea Doria, había un cuadro de la Virgen de Guadalupe de una devoción personal a través de una obra que se le había hecho llegar. Por tanto, en esa defensa religiosa, en ese momento histórico crucial de las tropas católicas contra las tropas en ese momento otomanas, musulmanes, y con esa victoria Guadalupe también posiblemente tuvo testimonio en una de esas embarcaciones de combate, también en zona, en este caso, del Mediterráneo. Incluso por las crecidas, les decía, en el propia Ciudad de México, numerosas veces se hizo una petición, como esta en 1629, pues a la Virgen de Guadalupe para poder proteger de las pandemias, de las epidemias, de las crecidas, y donde fue llevada en canoa, porque como en este cuadro ustedes pueden ver en uno de los laterales, todavía en la época virreinal se podía llegar a la Plaza Mayor, Plaza de la Constitución, hoy Zócalo, justamente en embarcación en los canales que llegaban hasta el puro centro de la capital virreinal. Y otro dato muy desconocido, y es que incluso hubo navíos guadalupanos, como este navío de 1702, nuestro navío de Nuestra Señora de Guadalupe y San Antonio, de 600 tripulantes y 60 cañones, que fue realizado en Campeche y después se hundió en la República Dominicana actual. Un navío guadalupano, como muchos otros que estamos investigando con diferentes archivos nacionales e internacionales, y donde la Virgen de Guadalupe estaba incluso en iconografía
en sus elementos más visibles, como pueden ver ustedes. Otro camino a investigar de esas guadalupanas o esos barcos consagrados a la Virgen de Guadalupe, Tepeyac, que navegaban por los océanos del mundo. Y es que el propio Francisco Javier Clavijero, también uno de los grandes pensadores del territorio, en el momento en que se produjo una expulsión de los jesuitas, pues tiene un naufragio en el Mediterráneo. Y ante ese naufragio, ¿qué hace Clavijero? Pues se encomienda a la Virgen de Guadalupe, es decir, otra vinculación de las aguas de naufragios del propio Francisco Javier Clavijero, que le pide, por favor, salvarse y como agradecimiento después tendrá grandes obras guadalupanas que va a difundir por Europa. Incluso tenemos en 1682 la noticia de una persona que viene de la península ibérica, endemoniado, se decía, energúmeno por entonces, y donde cuando llega al territorio la Virgen de Guadalupe intercede, como él dice de testimonio, y por tanto se cura. Pero decide regresar a la península y vuelve a caer enfermo otra vez, supuestamente con esa posesión de un espíritu endemoniado. Por tanto, tiene que regresar otra vez a Nueva España y volver a curarse. Una historia muy curiosa de época donde esos viajes transcontinentales, pues eran viajes incluso de sanación vinculados a la Virgen de Guadalupe. Y fíjense, imágenes que viajaron por esos mares y llegaron a los territorios actuales de Perú, de Argentina, de Colombia, de Venezuela, etcétera. Imágenes guadalupanas que a veces por tierra y a veces por mar van a viajar incluso hacia la península ibérica y hacia el Pacífico, como les decía. Y es que la propia congregación Sita en Madrid, la Real Congregación Guadalupana Sita en Madrid, tenía como misión promover el culto guadalupano en el orbe todo, no solamente en el territorio virreinal americano, vinculado hoy al actual México, sino también que llegase a la protección de las Indias, de Europa, de Asia y del orbe todo, como nos decía el padre Teobaldo Antonio de Rivera. Guadalupe, circunnavegando los mares, vinculado a esas aguas de forma llamativa, donde también tenemos barcos guadalupanos, aunque estamos matizando si era Tepeyac o era Extremadura, aunque posiblemente sea también este caso Tepeyac, ya que es una vinculación vinculada a Morelos, gran defensor de la Virgen de Guadalupe en el año 1811 con la provincia de Tecpan, con la capital justamente de Guadalupe, con otras vinculaciones como su famosa proclama. Por tanto, posiblemente estos navíos tendrán una vinculación también guadalupana Tepeyac. Y en 1919, ante una también dificultad de la capital, de un crecimiento de las aguas, casualmente, se juntan hasta 180.000 personas vinculadas al culto a la Virgen de Guadalupe. Más o menos es la población que estimamos que tenía por entonces la Ciudad de México. Por tanto, fíjense ustedes la grandeza de que en esta época prácticamente toda la capital o gente de la capital más de otras regiones se concentrasen para pedir, por favor, protección ante unas crecidas de las aguas. Imágenes que todavía vemos a diario, como ustedes, bueno, no a diario, pero cada cierto tiempo en esas crecidas en Ciudad de México. Otros testimonios de 1840 en cuanto a naufragios vinculados a la protección de Virgen de Guadalupe con diferentes exvotos e incluso narraciones de personas incluso extranjeras, en este caso estadounidenses, vinculadas a esa protección de Guadalupe, los barcos y las aguas. Incluso, fíjense, 2018, la isla de Kiritimati es el primer lugar donde sale el primer rayo de sol del año por la posición geográfica. Esas islas están en riesgo ante los problemas climáticos de desaparecer por la crecida de las aguas. Pues fíjense qué imagen tan llamativa. La Virgen de Guadalupe es izada por estas comunidades de la zona del Pacífico para pedir la protección a ella ante el posible momento de desaparecer bajo las aguas por los cambios climáticos que estamos produciendo en la humanidad actual. Qué curioso que esa Virgen de Guadalupe camine por el Pacífico a fecha de hoy, todavía vinculado a nuestros tiempos. ¿Y por tierra? Bueno, pues por tierra quizás parecería lo más sencillo, pero no sería incluso lo menos o lo más destacado, sino tiene la misma potencia y el mismo concepto de llamativo. Vamos a recorrer algunos puntos singulares de la Virgen de Guadalupe y esa tierra o la tierra que pisamos todos nosotros. Pues en primer lugar, la Virgen de Guadalupe en su sagrado original, pues se muestra un zapatito. Tiene un zapatito en la parte inferior. Y la pregunta es, bueno, ¿qué tipo de zapatito sería? ¿Qué tipo de calzado? Hay algunos estudios realizados en la universidad donde analizamos una teoría de qué tipo de calzado podría estar vinculado a la Virgen de Guadalupe. Pero fíjense que en ese sagrado original, en la parte baja, aparece justamente levantando los pliegues, ese calzado que aquí ven de forma más ampliada y que está pisando
no los cuernos del demonio, como dicen algunas personas, sino la luna, basándonos en el propio Apocalipsis, donde dice, y la luna bajo sus pies. Por tanto, un concepto de pisar primero antes de hablar incluso de la propia tierra, ya que también el propio Nica Mopogua se comenta que llega a interceder, en un momento llega a interceptar a Juan Diego Cuatatoaxin cuando quiere ir a ver a su tío Juan Bernardino y le dice, bueno, pero no estoy aquí que soy tu madre, es decir, me puedes pedir. Y él con humildad no lo hace, por tanto camina, pisa la tierra para interceptar a Juan Diego. Hay un vínculo terrestre en esa narración del acontecimiento guadalupano del Nica Mopogua. Y también en la tierra, en 1637, se produce una jura del patronato sobre la Ciudad de México. Seguramente todos ustedes hoy y nosotros estamos vinculados a una pandemia que no ha finalizado. Pues en estos momentos una pandemia de Matazáhual, también dramática, significó una petición de protección especial a la Virgen de Guadalupe. Cuestión que no era únicamente de una advocación en el mundo católico, pero que comenzará a tener cada vez más fuerza vinculado a la Virgen de Guadalupe en el territorio virreinal. No solamente eso, sino que se incorpora, como pueden ver ustedes en este grabado, en 1746, en la proclamación del patronazgo en las armas del escudo de la Ciudad de México. Ahí ven a la Virgen de Guadalupe, que está bendiciendo y calmando justamente esas pandemias de Matazáhual, Cocolixtli, que estaban afectando de forma dramática a la región del virreinato. Y es que en 1754, justamente como defensora de la tierra, de esta tierra, del actual México, se establece a la Virgen de Guadalupe como patrona de la Nueva España. Patrona de Nueva España por Benedicto XIV, lo cual consagraba a esta tierra con una protección especial, con ese pueblo y esa tierra que no es huérfano, como decimos hoy, sino que tenía una madre, y tiene una madre y tendrá una madre que es Guadalupe. Y es que incluso con la proclamación de una invasión napoleónica al Imperio Español, de Napoleón I Bonaparte, las juras de protección se harán con poemas maravillosos como este, donde dice Virgen Sagrada, cuando te pensás en el Tepeyac, con el amor que le profesamos al gran Fernando y a ti, Virgen Santa. Por tanto, la Virgen de Guadalupe será defensora de la tierra ante la posible invasión francesa del propio Napoleón, el Imperio Napoleón, que había dudas de si podría tomar los barcos y llegar él mismo hasta Nueva España a tomar el territorio por las armas. Y llegamos incluso a esa tierra donde banderas, vemos arriba a la izquierda el estandarte de Hernán Cortés, después la bandera virreinal de Borgoña, después las banderas, una de las banderas gemelas de Allende y tres elementos que a veces confundimos o nos confunden. La pregunta es, ¿cuál es la primera bandera que sobre la tierra del actual México pisó incluso con fortaleza hacia un inicio no pretendido de independencia, sino de una guerra civil por un problema napoleónico, pero que terminara en una independencia? Pues las primeras banderas oficiales de ese proceso de insurgencia serán las famosas banderas gemelas de Allende, las banderas guadalupanas, muy desconocidas que Marta Terán investigó y donde aparece la Virgen de Guadalupe por la parte frontal o adverso y por el reverso el escudo de las armas de México. Serían las primeras banderas oficiales y por tanto guadalupanas en defensa de la tierra frente a un problema de una guerra civil, no de una guerra de independencia inicialmente. Pero claro, tenemos nueva documentación sobre una bandera tomada a Totonilco en el año 10 y aquí ven algunos modelos reconstructivos teóricos, hipotéticos, ya que solemos confundir o nos suelen confundir, reitero, sobre el estandarte de Don Miguel, Hidalgo y Costilla. El que ven ustedes a la derecha, con los dos picos, es el blasón de Hidalgo. Es de octubre del año 10, es posterior. De hecho, tiene el escudo español y el escudo de la provincia franciscana de San Pedro y Separado de Michoacán. Pero no sería el estandarte. El estandarte sería el que ven ustedes a la izquierda. Sería ese estandarte supuestamente tomado de Tonilco, un cuadro de Andrés López en 1810, y que fue llevado al frente por las tropas, objeto que se conserva hoy en el Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec, aunque tenemos testimonio de otra imagen popular llevada justamente sobre el mástil de un tendedero y que fue izada en Atotonilco el propio 16 de septiembre de 1810, después de esa famosa arenga de Dolores, donde se dio estallido a una insurrección frente a un mal gobierno, insisto, que respondía ya a Napoleón I Bonaparte. Pero también tenemos testimonio de banderas populares como las que ustedes ven, banderas populares que viajaron por los caminos, pero de forma de la defensa guadalupana por la tierra y por la santa religión y por el rey. Incluso en 1821, ya con la consumación, después de la trigarancia, con la consumación de la independencia, el propio Agustín Iturbide va a dar gracias a la Virgen de Guadalupe el 12 de octubre del año 21 por ese concepto de protección de una tierra sagrada. Una tierra que incluso
tendrá la imagen guadalupana en la Cámara del Congreso en 1822. En esta imagen que ustedes pueden apreciar no aparece imagen guadalupana en esta zona central, pero hemos localizado testimonio de un pintor que sí, Cuvier de Beauchamp, que sí pintó que existía un cuadro guadalupano en esa zona frontal, como ustedes pueden ver. Cuadro que después, al cambiar la sede, también mudó y en 1840 estaba en el Palacio Nacional, en el recinto de la Cámara de Diputados, donde en la parte contraria al acta de independencia del Imperio Mexicano, sobre un cuadro de la reconquista, intento de reconquista de Isidro Barradas, y en la parte contra Santa Ana, y en la parte de arriba estaría ese cuadro guadalupano como protectora de esta tierra. Ahí ven la ampliación y ese cuadro actualmente se conserva en la Basílica de Guadalupe en el Museo de la Basílica. Y es que en 1910, también en la Tierra, en el centenario, o mal llamado centenario, porque realmente la conmemoración fue en un año 21, no en un año 10, que fue la arenga de Dolores, pero en esos actos también la Virgen de Guadalupe, como ustedes pueden ver, del Porfiriato, iba al frente caminando justamente en los actos oficiales. Incluso 1914, también sobre la tierra y a caballo, en este caso, las tropas zapatistas entran en Ciudad de México, enfrentándose a Carranza, Venustiano Carranza, y con ella también proclamándola como protectora y como gobernanta. En 1926, en esa guerra cristera, en su primera fase del 26 al 29, también la Virgen de Guadalupe camina sobre la tierra como gran defensora, con esos gritos de ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! Donde no tenemos que olvidar al famoso niño, pues San José Sánchez del Río, un auténtico niño héroe y 100% guadalupano. 1962, el propio presidente estadounidense John Fitzgerald Kennedy con su esposa van a la colegiata a dar gracias, a orar y a conocer a la Virgen de Guadalupe. Un dato muy poco conocido de este presidente católico que quiso ponerse a los pies de la Virgen de Guadalupe a título personal. 1976, pues el famoso traslado de la Virgen de Guadalupe por tierra desde la colegiata a la nueva basílica, la basílica actual. No tenemos que dejar de admirar todo el entorno de la villa en todas sus construcciones y todas sus etapas evolutivas, culturales, pero este fue un momento totalmente destacado que, bueno, yo no había nacido en este momento, pero muchos de los que me han contado esos momentos presencialmente les llena de emoción este traslado guadalupano del sagrado original. Y es que en el año 79 también, en homilía de San Juan Pablo II, nos dice, incluso con mensaje a los jóvenes, que ella, la morenita, pues este pueblo, indirectamente todo este inmenso continente, vive su unidad espiritual gracias al hecho de que tú eres la madre, una madre que con su amor crea, conserva, crecienta espacios de cercanía entre sus hijos. Salve, Madre de México, oh Madre. Es decir, una madre para todos, para el creyente y para el no creyente, donde todos estamos igualados ante su mirada, ante su protección y, por tanto, sentirnos cobijados por su potencia. Incluso una vinculación también terrestre futbolística. En el año 2010, con motivo de que España había ganado pues, un mundial de fútbol, pues no se lo van a creer. Ahí ven las imágenes. Pues la selección española de fútbol vino a ofrecer el trofeo a la Virgen de Guadalupe, con una promesa de que si ocurría algo así, se vendría a México a dar gracias por su protección. Por tanto, espero que un día también en la selección mexicana, que se lo merecería muchísimo, pues veamos imágenes y vivamos que ha ganado un mundial, y espero con mucha alegría que también se vaya a ofrecer la Copa del Mundo de México a la Virgen de Guadalupe. Año 2017, el último gran sismo que vivimos, donde también una vinculación guadalupana con estudiantes de la universidad y de otros centros educativos, pues Guadalupe estaba por todas las esquinas. Ahí ven imágenes de casas destruidas con la advocación guadalupana como protectora y, por tanto, pues con la bandera mexicana Virgen de Guadalupe recorrimos la tierra ayudando en todo lo posible, y donde pues debo de decir que México es un territorio maravilloso porque siempre respondemos ante las emergencias y ayudamos al más débil con o sin alarma. Por tanto, sigamos estos caminos que son indudablemente guadalupanos y que son de ayudar al prójimo, de ayudarnos entre todos nosotros. Y también vinculación futbolística, año 2018, pues tampoco se lo van a creer, pero antes del famoso partido que nos enfrentó justamente a Alemania, hubo una misa y donde estuvo la Virgen de Guadalupe. Ahí ven a Chicharito, ven las imágenes guadalupanas y donde, bueno, se pidió un poco de ánimo, de esfuerzo, de apoyo. Recuerden que no va a ganar el partido de Virgen de Guadalupe, pero bueno, vamos a pedir un poquito de más fuerza. Y casualmente ganamos el encuentro. Si ustedes recuerdan, después no hubo más fortuna, pero por lo menos México puso el listón muy alto ganando a una campeona del mundo en un partido que nadie apostaba por México. No digo que fuese la Virgen de Guadalupe,
pero siempre nos da un poquito más de fuerzas. Por tanto, qué hermoso ver estas imágenes también de selección mexicana de fútbol, insisto, camino hacia un merecido mundial en el futuro. Año 2019, el dramático incendio de la Catedral de Notre Dame en Francia, en París, y donde en la tierra no se dañó la Virgen de Guadalupe que estaba en unos laterales. No voy a decir si era un concepto de milagro o no, simplemente no se dañó, y la cuestión es que estuvimos todos muy preocupados porque es una de las imágenes más veneradas de todo el continente justamente europeo, donde muchos hispanoamericanos acuden a esta capilla de París. Si ustedes algún día van por allí o han estado o van a volver, por favor, vayan por esta capilla de Guadalupe, de Notre Dame, donde hay un lugar especial para México. También la Catedral de Sevilla, en España. Hace pocas semanas estuve en la propia capilla de la Virgen de Guadalupe y, por tanto, van a encontrar muchas imágenes guadalupanas pues, por el mundo de forma significativa. Año 2020, llegamos al final, pues año 2020 hubo una proclamación con motivo también del COVID, donde pedimos en oración pues un poco de protección, igual que en el pasado, a la Virgen de Guadalupe. Reitero que no nos va a solucionar pues un respirador, no nos va a solucionar una pericarditis, pero indudablemente nos va a dar ánimo y fuerzas para luchar en estos momentos de pandemia, de crisis económica y dificultades, ya que siempre ha estado ahí junto a nosotros y siempre lo va a estar. Por tanto, también en la tierra, en el año 2020, Guadalupe está cercana a todos nosotros. Las peregrinaciones pues, que están próximas a llegar y de las cuales les invitamos, por supuesto, ahí van imágenes de algunas de las peregrinaciones anteriores, son momentos para caminar, son momentos donde a través del agua, del aire y de la tierra convivimos, aprendemos, disfrutamos y, por supuesto, nos sentimos mucho más vivos. Quienes vean el hecho como un acto cultural o quienes además lo junten a un motivo cosmogónico de una libertad religiosa, espiritual, personal. Decía Miguel de Cervantes Saavedra, el que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Y este es un gran momento vinculado a Guadalupe para andar, para dialogar y para saber. Y ahí ven imágenes pues, de estos días, en momentos sin pandemia, donde las comunidades, donde los pueblos, las universidades, los centros educativos, los clubes de fútbol, es decir, toda la sociedad hispanoamericana e incluso extranjera llega a la Villa de Guadalupe a dar gracias y algunos a pedir y otros a ofrecer, ya que muchas veces vamos solamente a pedir, pero muchos van también o vamos a ofrecer, a ponernos a sus órdenes para poder poner semillas para un presente más fraterno, como dice la Fratelli Tutti del Papa Francisco, pues un mundo más fraterno por el que tenemos que luchar todos los días. Imágenes tomadas por mí, son imágenes originales de esa Villa de Guadalupe y de esas peregrinaciones que llegan esos días justamente a la Basílica. Y finalizo con un texto muy llamativo del siglo XIX, de una persona no creyente, liberal, político de por entonces, donde a pesar de no creer, no dudó en la importancia de Guadalupe y dijo: si hay una tradición verdaderamente antigua, nacional y universalmente aceptada en México, es la que se refiere a la aparición de la Virgen de Guadalupe. En ella están acordes no solamente todas las razas que habitan en el suelo mexicano, sino lo que es más sorprendente aún, todos los partidos que han ensangrentado el país por el espacio de medio siglo. Todos esos partidos están acordes y en último extremo con los casos desesperados en el culto a la Virgen mexicana, que es el único vínculo que los une. La profunda división social que se produjo a causa de la conquista española desaparece también solamente ante los altares de la Virgen de Guadalupe. Allí son igualados todos, mestizos e indios, aristócratas y plebeyos, pobres y ricos, conservadores y liberales. El obispo español Zumárraga y el indio Juan Diego, que comulgaron juntos en el banquete social con motivo de la aparición, se presentan arrodillados ante la Virgen en la misma grada. En cada mexicano existe siempre una dosis más o menos grande de Juan Diego, Ignacio Manuel Altamirano. Y es que, por tanto, la Virgen de Guadalupe, por aire, por tierra, por mar, por agua, siempre ha estado vinculado al territorio de la actual República Federal Mexicana desde el acontecimiento guadalupano, desde el siglo XVI hasta nuestros días, y donde continuará hacia el futuro. Por tanto, pidamos todos a la Virgen de Guadalupe como protectora, como madre, para que nos dé fuerzas hoy más que nunca en los retos del presente y hacia un gran futuro. Muchas gracias. Tlazocamati. Thank you very much. Viva la Virgen de Guadalupe y viva la peregrinación a la Basílica de Guadalupe. Un abrazo. Tlazocamati, maestro David Sánchez Sánchez, de verdad ha sido un gusto y un verdadero placer escuchar toda esta serie de datos que sin duda pues nos hemos quedado cortos con el tiempo, pero definitivamente cualquiera de nuestros
de nuestros participantes pueden buscarte y pues saber un poquito mucho o un mucho más de todo esto que nos has platicado. Formidable el título, agua, aire, tierra. Yo le pondría fuego, fuego de nuestros corazones, fuego de la Virgen, fuego del Espíritu Santo. Te agradezco mucho, maestro David Sánchez Sánchez. Te mando un grandísimo abrazo donde quiera que te encuentres y pues nada, respondo a tus vivas. Viva la Virgen de Guadalupe. Viva. Viva, muchas gracias, caballero. Un saludo para todos. Hasta luego, buenas tardes a todos.